Buenos días. Antes que nada, explicar que esta presentación es una presentación modelo referente al curso de Diplomado en Educación Superior basado en competencias de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, la idea aquí es poder utilizar herramientas virtuales, ¿no? Todas las que sean posibles y necesarias para un mejor aprovechamiento del entorno virtual de las tecnologías en la enseñanza virtual, ¿no? Entonces, en esta oportunidad estaremos utilizando el Prezi, ¿no? A manera de presentación del contenido, una presentación didáctica. Y estaremos usando también el Google Jamboard, que es una pizarra virtual, ¿no? Que se encuentra en la nube y que se puede disponibilizar para los alumnos, que nos permite de alguna manera presentar informaciones de una manera más dinámica, más parecida a lo que sería una clase real. ¿Ok? Entonces, sin más, comenzamos. Electrónica de potencia y accionamientos eléctricos es el nombre de la disciplina. Vamos a la introducción, donde explicamos introducción y contexto. Existe históricamente una gran necesidad por controlar máquinas eléctricas girantes y procesos industriales de manera eficiente y precisa. Es por esto que los variadores de frecuencia, fuentes conmutadas y otros tipos de convertidores son muy necesarios. Aquí les coloco dos ejemplos, ya, donde ustedes se van a dar cuenta de la gran variedad de aplicación que existe para este conocimiento, para lo que es la electrónica de potencia. Entonces tenemos un caso bien típico, ¿no? Que inclusive muchos deben conocer, una máquina manual que se puede transformar en una máquina automática gracias al uso de la electrónica de potencia. Entonces, muchos conocen este tipo de máquinas, ¿no? Que son utilizadas en el oriente de nuestro país, máquinas de extracción de jugo de caña de azúcar. Y en este caso, ¿no? Utiliza tecnologías de semiconductores para mejorar su desempeño, velocidad, seguridad de operación y capacidad de producción. Entonces, ese pequeño ejemplo nos muestra cómo es posible, ¿no? Mejorar nuestro proceso de un proceso manual a un proceso automático gracias a esa tecnología. Por otro lado, continuando con la presentación, tenemos de pequeñas necesidades o ideas, pasamos a grandes ideas y proyectos tecnológicamente avanzados, que serían los vehículos eléctricos. Entonces aquí les muestro un icono tecnológico, que es el Tesla Model X, que muchos deben conocer. Actualmente es común en países desarrollados, ¿no? Y para desarrollar este tipo de vehículos, que son muy modernos, etcétera, se utiliza también el conocimiento de la electrónica de potencia, ¿no? En diferentes áreas. Así podemos entender que, bueno, además de estas dos pequeñas o grandes aplicaciones, tenemos otros tipos de aplicaciones, ¿no? Se pueden aplicar en transmisión DC, los conductores tipo tiristor, se pueden aplicar en vehículos eléctricos, módulos MOSFETs, módulos discretos se pueden aplicar en fuentes para telecomunicaciones, se pueden aplicar en microondas, refrigeradores, vehículos eléctricos, máquinas de lavar, sistemas de fuentes de energía interrumpida, etc. Entonces, este cuadro nos muestra toda la gama de aplicaciones que tiene la electrónica de potencia y los semiconductores en sí. De esta manera, pasamos a lo que es la electrónica de potencia en sí, ¿no? Se dice que la electrónica de potencia es una especialidad de la ingeniería eléctrica dedicada al estudio de topologías de circuitos, estructuras de circuitos, que permiten procesar energía eléctrica en todas sus formas y magnitudes, DC-DC, DC-AC, AC-AC, etc. Componentes electrónicos. Aquí podemos citar que existen varios tipos de encapsulamientos de interruptores de potencia, diodos, IGBTs, resistores, MOSFETs, etc. Capacitores de potencia que facilitan la implementación de cada proyecto. Disculpe, Inge, por favor, ¿puede explicarnos cómo se debe especificar un capacitor de potencia? Claro que sí. Es una buena pregunta en realidad, porque antes de realizar los proyectos en sí, de la electrónica de potencia, el estudio de las topologías, etcétera, se debe conocer a fondo cuáles son las características de los componentes.
Claro, cuando se estudian los componentes electrónicos en las fases iniciales del análisis de circuito, etcétera, se lleva en consideración muy pocas características, ¿no? Entonces, podemos tomar, por ejemplo, el caso aquí del capacitor de potencia y podemos extraer las informaciones más importantes directamente de la página del fabricante. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces, en este caso, ¿no? TDK es un fabricante de capacitor, TDK EPCOS, es un fabricante de capacitor mundialmente conocido con una calidad superior para equipos profesionales, ¿no? Entonces, este fabricante nos ofrece la hoja de datos. La hoja de datos es como si fuera el certificado de nacimiento de nuestro componente, donde se especifica todo lo que es necesario saber sobre este componente, en este caso un capacitor. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que es un capacitor electrolítico de aluminio tipo snapping, ¿ok? Después es un capacitor compacto que opera hasta 105 grados Celsius, es lo que nos dice la especificación. Dentro de las aplicaciones tenemos aplicaciones en variadores de frecuencia, se puede aplicar en fuentes de uso profesional, se puede aplicar en fuentes conmutadas y electrónica de entretenimiento, entre otras cosas, ¿no? De las características más destacadas tenemos futures, un alto desempeño, tenemos una alta capacidad de corriente del ripple, que les voy a explicar más adelante. Tenemos una baja resistencia serie, que es otra característica muy importante de los capacitores de potencia. Bueno, diferentes tamaños y capacidades, y es compatible con la norma ROS, que es una norma que nos permite tener equipamientos electrónicos sin contener plomo, lo que es nocivo para la salud. ¿Ok? Entonces, yendo a lo que interesa, ¿no? Que son las características más importantes, y intentando entender también de este capacitor, tenemos aquí Specification and Characteristics in Brief. Entonces, podemos aquí capturar, ¿no? Para después desarrollar una explicación de una parte de nuestro datasheet. Para eso vamos a utilizar nuestra pizarra Google, que es gratuita y está disponible para utilizar de manera bien práctica. Entonces aquí podemos colocar, ¿no? Permítanme colocar esta información que fue extraída del datasheet, y permítanme explicarles de manera más detallada de qué se trata cada una de estas características. ¿Okay? Entonces, rated voltage se refiere al rango de voltaje, ¿no? Que es capaz de aguantar este capacitor en cualquier tipo de aplicación. Tenemos que va desde 200 hasta 450 volts DC. Surge voltage. Esta característica se refiere a la cantidad adicional de voltaje que puede soportar cada capacitor. Entonces tenemos dos casos, ¿no? 1.15 por VR, que sería rated voltage o voltage rated. Entonces significa que puede aguantar 15% más, ¿no? Especifica aquí, si el voltaje fuera menor a 250. Si el voltaje fuera mayor a 400, o sea, entre 400 y 450, puede aguantar un poco menos, que sería 10% de la tensión especificada. ¿Ok? Para esta línea se dice que para esta línea de capacitores se dice que hay un valor de entre 47 y 2200 microfaradios. Tenemos una tolerancia de 20%, o sea, lo que significa que ese valor puede variar
¿no? No va a ser exactamente ese valor, va a tener un más o menos 20% de ese valor. Tenemos un valor de dispersión de menos 400 volts y tenemos una frecuencia de operación a 20 grados centígrados de 120 Hz. Adicionalmente, tenemos una característica de inductancia serie de 20 nanohenrios, lo cual es un valor bajo, ¿sí? Y tenemos también el tiempo de vida útil en función de la temperatura, que es una característica muy importante. Entonces aquí, permítanme marcar para mostrarles. Normalmente las aplicaciones se calculan para 85 grados centígrados, que sería este aquí, y tenemos un tiempo de vida de 6.500 horas. Entonces, en los equipos electrónicos, estas 6.500 horas se transforman en años de uso, ¿no? Y es lo que más limita el uso de los equipos electrónicos. Entonces, cuando un equipo electrónico, cualquiera que sea, por ejemplo, un cargador de celular o un horno microondas, para de funcionar en un tiempo determinado, vamos a suponer 3 años de uso, entonces se debe a que justamente este capacitor fue el primero que falló por el tiempo de uso. Entonces se dice que el capacitor es el elemento o el componente más sensible en el proyecto de cualquier tipo de equipo electrónico. Aquí tenemos otros valores, sí, que son en función de temperaturas más elevadas, que nos muestran cómo exactamente es este componente. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.